Bueno, vamos a arrancar entonces con el árbol de la vida, puerta 50, capítulo 3. En realidad son 3 páginas nomás en lo que es el idioma original, de 589 y 591, pero traducidas y comentadas van a ser más de 100, así que vamos a estar unos cuantos días con esto. Dice, como título siempre ponemos algún título de lo cual habla en general todo el capítulo, o por lo menos la primera parte: la buena inclinación y la mala inclinación. Y ahora nosotros aclararemos el asunto de 2 ángeles, llamados la buena inclinación, Yetzer Hatov, y la mala inclinación, Be Yetzer Hará, que aquí, en un único lugar, veremos por qué la buena inclinación y la mala inclinación protegen, guardan a una persona, Adán, y la aconsejan para bien, como se menciona en la Parashá Vayishlach. Lea bien ahí. Y en un único lugar se ha dicho que la buena inclinación, él es un ángel, y la mala inclinación, él es un demonio. Comentarios. En realidad este asunto de esas 2 inclinaciones, una hacia un lado y hacia el otro, o sea, llamados ángeles y demonios, ya lo vimos en lo que es el capítulo 9, de esta misma puerta 50, y están ampliados en un anexo donde también se habla de la Parashá Vayishlach en el capítulo 7. O sea, en este caso no vamos a ir de nuevo a mirar ese detalle, porque casi todos los textos estos, entonces es demasiado largo y está ya comentado. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero el asunto es que el pecado del hombre, Adán, en el árbol del conocimiento, este es cuando somos iluminados con nosotros. Este pecado que consistió en desconocer que toda la luz llega solo a través del Creador, y esta persona quiso obtenerla para sí mismo, obtener ese conocimiento para su propio deseo de recibir, sin importar las leyes, sin importar lo que se había indicado. Es como que supiera más que él, y eso fue lo que lo hizo caer. Este ser va, entonces, por su propia voluntad, a obtener este conocimiento, por encima del designio de su único Dios, y eso es una elección entonces hacia un Dios diferente a él. Porque, Etz Hadaat, este es el secreto de Daat en el aspecto general, inclusivo, que incluye a Gesed y Geburá, quienes en santidad ambos son buenos, y cuando los de afuera chupan, succionan, ellos pueden ser, se convierten en bueno y malo, como está escrito. Comentarios. La sefirá Daat, ya sabemos que no es una sefirá en sí, es algo que se va empezando a tener cierta forma, cierta luz, cierto espacio, en la medida que transcurre este trabajo espiritual. Es un lugar donde todos esos retornos de llegar a tener la conciencia que se había perdido, esos recuerdos que están nublando esa conciencia, y cuando empieza a estar de nuevo activa por los procesos Mamad, empieza como a brillar de a poco en ese retorno de esa conciencia en ese sitio. No es una sefirá, pero surge del equilibrio de esa línea media entre la derecha y la izquierda, en este caso entre Gesed y Geburá. Si en esa
en esa actitud hacia estos lugares existe influencia del ego en ella, y en ese conocimiento o esa sabiduría que existe allí, uno quiere obtenerla, pero para beneficio propio, eso no va a ser bueno, sino que también va a irse para el lado malo. La realidad pasa a ser vista de esa manera. Ese ser intenta escapar de lo malo y busca unirse a lo bueno. Es como ese pensamiento lo que va a estar guiando a esa persona, ya que no consigue ver la unidad, sino la dualidad. Esta intención y atención equivocada genera ese resultado. En cambio, cuando el ser quiere ser uno con el creador, él trabaja siempre en lo bueno y malo con la misma intención, y lo hace porque él es grande y gobierna, intenta servirlo en la situación que sea, en lo que corresponda, en su relación con otros seres, en los aspectos que le toque vivir, buscando la independencia, facilitando que cada ser pueda lograr su propia conexión individual con él. En la sabiduría que solo él, nuestro creador, es sabiduría y luz, que él sabe lo que es correcto, y en ese caso va entonces llegar a esa luz, a esa comprensión, a esa unidad, y Da'at va a ser un equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, y sí entonces va a brillar en forma correcta en ese sitio. Dice un segundo comentario que habla cuando succiona. Acá están las llamaditas cuando están puestas. La segunda llamada habla de que hay aspectos de afuera que están como chupando o succionando. Cuando lo que está en el exterior, los extranjeros, ese deseo de recibir las 70 naciones del mundo, tomando lo que es la parte extranjera o esas 70 naciones dentro de uno mismo, que son las fuerzas que están por debajo de la cintura, y estas dos fuerzas que sí están por arriba, pero que pueden estar influenciadas por las otras, por decirlo de alguna manera, o tienen conexiones con las que están abajo. Tanto Gesed y Geurat son absolutamente santas y trabajan en conjunto para el Creador, pero ellas ahora en ese momento son vistas como buenas, pero en ocasiones cuando son influenciadas por esos extranjeros o por este deseo de recibir, malas. Cuando uno está sumergido y dominado dentro de su ego y su deseo de recibir, uno comienza entonces, como consecuencia de esa propia actitud, a percibir la realidad externa como buena y mala, y empieza a moverse en esos parámetros de acercarse a lo bueno y escaparse de lo malo, por decirlo así. Ubicando la misericordia, el elemento masculino, del lado del bien, y la severidad, el elemento femenino, del lado del mal. Pero ambos, en realidad, como todo lo que existe en la creación, son servidores de nuestro Creador. Y por lo tanto ambos son absolutamente santos. Pero para llegar a esta percepción, uno debe ponerse a sí mismo en igualdad de cualidades. Este ser, cuando intente con su kavaná sincera acercarse a él paso a paso en todos los aspectos de su vida, que lo están alejando, poco a poco irá percibiendo esa realidad tal cual es, y cómo los diferentes actores sirven todos a nuestro creador, todos sirven al mismo director del circo, por decirlo así, cada uno en su propio rol, tal cual en una obra de teatro. Y el asunto de que al principio la misericordia, las gracias, las hasadim, fueron predominantes para esparcirse en el cuerpo de Seirampín, antes que las Geurot. En el comienzo, o sea, si vemos lo que es la estructura de cómo se fue formando todo el cuerpo, toda la estructura de la persona, en el comienzo, cuando la madre desea ayudar a sus hijos, ella en principio pasa esa misericordia a la primera sefirá del cuerpo, a la letra Dalet, la cabeza de todo Seirampin y Yeshut. Ella va a recibir todas esas gracias, toda esa capacidad para dar hacia abajo en forma correcta. Luego también, si uno va a nivel de Seirampin, esa representante en Seirampin, la letra Mem, y la letra Mem, recordemos, que es la que comanda al rey. Mem es la primera letra de Melech, es la que comanda a todo el rey en el cuerpo.
gobierna porque tiene la capacidad de dar esa misericordia en forma correcta, sobre todo son. De esta forma está creado el universo. El deseo de dar por encima del deseo de recibir en toda situación. Pero al existir libre albedrío y el ser humano tener esa capacidad y optar el ser humano por propia voluntad por cambiar el orden, por ir primero al recibir, a tomar para sí mismo, que está en la parte femenina, antes que ponerse en manos del Creador todo el tiempo, como debería hacerlo, toda la estructura del universo se ve afectada por ese cambio, ya que todo está conectado, todos estamos interconectados, y cualquier desvío del origen que se aleje de la fuente provoca cambios y distorsiones en toda la estructura que está por debajo de ellos. Pero, mediante o a través del pecado de Adán Harrison, descendió entonces este conocimiento, esta mente, Da'at, hacia abajo, entre dos hombros, y existiendo allí los héroes o las Geburot primero, esas severidades quedaron primero, como lo he explicado en la necesidad del pecado del primer hombre, Adán Harrison. Y mira bien allí. Comentarios. Adán Harrison, el primer ser humano que logró contemplar al Creador en toda su dimensión, desde un extremo al otro del mundo, tal era su visión, su contemplación de la realidad. Hay alguna palabra en arameo ahí en el párrafo entreveradas con la que está en hebreo, la palabra el número 2, tri, hombros. Dice, en el plan de la creación estaba previsto que fuera misericordia lo que bajara, lo que descendiera y gobernara el cuerpo. Pero a través del pecado, lo que bajó por obtener esa luz primero fueron las Geburot, y entonces se creó esta dualidad. Porque nosotros hemos explicado cómo el hombre, cómo en el nombre, Shem, los heroísmos, las severidades, las Geburot, son instaladas mediante las gracias, las misericordias. Cómo estas severidades se instalan y dominan al exterior. El ego del ser humano termina entonces dominando lo que es la estructura de esta persona y lo hacen mediante las gracias. La dualidad es creada. Existe entonces esa visión de bueno y malo instalado. Al mismo tiempo, las situaciones son percibidas como malas, provenientes de esa severidad de Geburot, y se genera también la contrapartida, el dar de nuestro mundo, que implica variar este estado de severidad por fuera del propósito enviado por el Creador. Toda la buena intención, pero ahora dentro de la cabeza de nuestras personas, de estas personas que se mueven con estos parámetros, la buena intención en nuestro mundo, que no tiene que ver con el dar puro hacia todo lo que existe por igual, la buena intención en nuestro mundo hacia otros, en realidad quien puede siempre dar en forma correcta a todos, porque es quien conoce cómo gobernar correctamente, es el Creador, que es quien puede dar. Ningún ser humano sabe lo que otra persona necesita en su propio camino de evolución, solo el Creador conoce esta sabiduría, y es ofrecida a cada uno de nosotros en forma continua mediante diversas experiencias de vida, para ir aprendiendo por medio de ellas. La misericordia en nuestro mundo se dirige hacia lo externo, en esta relación ya dominado por ese ego también, e intenta dar algo desconociendo qué es lo que ocurre en el interior, y es también una forma de ego. Es una consecuencia de esta visión dual de la realidad y de ese deseo de recibir y de ese pecado original. ¿Qué es malo y bueno? Cuando solo existe unidad con el Creador, toda visión de la realidad es dicha dualidad, es un síntoma. Cuando uno tiene esa visión es un llamado a atención que estamos viviendo dentro de ese ego. De igual manera, ¿cómo podríamos ayudar a otro
alejándolo de lo malo que le envía el Creador? ¿Acaso el Creador envía algo así? La ayuda, la luz, la comprensión solo pertenecen a Él. Y todo nuestro dar sincero y puro a otros no es otra cosa que intentar en un lenguaje, comunicación apropiadas, lograr que este ser se encuentre a sí mismo con la fuente original de vida, es decir, que logre a su propio ritmo, como un ser independiente, su propio camino hacia el Creador. Toda esa luz eh, que puede recibir correctamente va a estar en ese vínculo, y eso sí es una ayuda que es adecuada en la medida que pueda hacer que la persona pueda generar su propio vínculo individual con la única fuente que da vida. Porque cuando estas Geburot bajan, descienden primero en el comienzo, ellas no son endulzadas mediante las hasadim, la gracia, la misericordia. Y entonces este es el primer defecto, falla. Y también la segunda falla o defecto. Porque esto es por lo cual las Geburot son esparcidas primero en el cuerpo de Seirampin y ningún nombre de misericordias, Hasadim, son esparcidas todavía. Todos los aspectos a ser trabajados en nosotros mismos llegan primero por medio de la severidad. El elemento femenino es siempre el comienzo del trabajo y solo desde la profundidad del mismo puede llegarse luego a lo más elevado. Y los de afuera se aferrarán a ellos. También en la tercera falla, defecto en la hasadim, misericordias en sí mismas. Estos aspectos de esas geburot, esas severidades, que son los primeros que aparecen en todos los seres humanos aferrados a este deseo de recibir, son las primeras manifestaciones. Y todos los seres que solo viven para ellos mismos, para su ego, solo se aferran a ellos, prestan atención, no pueden evitarlo, queriendo escapar de ellos, entre comillas, ya sea eludiendo el trabajo en sí mismos, o distrayéndose en ayudar a otros, entre comillas, para no percibir sus respectivas severidades. La palabra se aferrarán, que aparece en el diálogo, también significa cuelgan o observar, estar como pendiente, agarrado de eso. Estos seres están en esa intención de sedar hacia alguien más, pero en realidad es como una máscara sobre ocultar esa otra, es una distracción sobre ese trabajo individual. Lo hacen mediante esos métodos externos para evitar dejar de sentir estas severidades, las cuales son ayudas del Creador, pero que de esta forma son desplazadas en el tiempo, alargando entonces el tiempo de corrección de este ser. La liberación real solo proviene del acercamiento al Creador, y esto sucede por afinidad de cualidades, cuando el propio involucrado se compromete en un proceso personal de corrección individual. Si la ayuda, el dar, es solo un método de evitar la severidad, no es ayuda real, ni para el ayudado ni para quien la realiza, que olvida en ese instante su propio proceso de corrección personal, en ese momento de misericordia, entre comillas. Diferente es el caso cuando lo brindado está direccionado hacia la independencia, hacia esa búsqueda de una unificación de cada ser humano, independientemente, con su fuente de vida, que solo es el Creador. Y eso sí está alineado con las leyes del universo o con el control del Creador. Que son revelados, que los aspectos exteriores se aferran de ellos. Aunque en todo el control de los exteriores, los forasteros, no es más que heroísmo o esas geburot. El plural en arameo de esta palabra son revelaciones que ayudan a otro ser, revelados o revelaciones. Esas revelaciones ayudan a eludir esas severidades, esas geburot, esos aspectos externos o del ego,
que solo tienen en su esencia, en su origen, a esa geburot, a esa geburá atrás, a ese deseo de recibir que estuvo en el origen en la intención inicial, por decirlo así, de quien brinda eso sin corregir previamente. Todo el control, toda la esencia está en esa propia intención inicial que, como mencionamos, nunca puede ser lo primero. Lo primero siempre es dirigirse al creador y no hacia uno mismo. Lo primero es ir hacia Hasadim y no hacia el deseo de recibir. Y surge entonces de lo que está en la esencia de estas intenciones. En lo interno está esa intención y está dirigiendo entonces todo lo que se va a construir, toda la obra. Solo luego el creador es quien puede atravesar la estructura del ego cuando uno cambie esa perspectiva, y la conexión con él, que es individual desde lo más profundo y ese puro deseo de corrección personal, cuando eso lo tenga respecto al ego, que es lo que en este momento lo está alejando de él. Después de todo, son los guardianes del heroísmo, menciona aquí la frase. Pero su comprensión, agarre de las gracias de esa Hasadim, son muy pequeñas, es muy pequeño ese agarre respecto a lo que es esa misericordia. Quienes supervisan, controlan, observan, prestan atención a las severidades, a esas diferentes formas de Geburot enviados por nuestro Creador, ¿qué comprensión real respecto a la misericordia oculta en ellas tienen, cuando solo se enfocan en la severidad exterior? ¿Y cómo hacen para que la misma ya no esté presente? Estos seres no logran ver el verdadero propósito de esa severidad, del agarre oculto de Hasadim que está detrás de ellas. Su comprensión de este verdadero propósito es limitada, en la medida que se intenta hacer desaparecer el síntoma, entre comillas. Y aquí es cuando la persona Adán ha pecado en el árbol del conocimiento. Ese ser entonces que utiliza todo ese conocimiento terrenal, externo, esas diferentes facetas estudiadas desde el ego, para controlar esas geburot, severidades, en un rol asumido sobre sí mismo, como que él puede gobernar esa situación, desconociendo el control del creador y el sistema real que existe atrás de control del universo, pecando, intentando asumir un rol que no le corresponde y alargando los periodos de estancias en el ego de otros seres también que estén interactuando por afinidad de cualidades. Que este es el tercer cerebro de Seiranpin, que incluye a Gesed y Geburah, y causa en él 3 defectos, como fue mencionado anteriormente. Se han mencionado entonces hasta ahora 3 defectos respecto a este pecado de Adán, 3 formas de exteriorización, de formas que sean vistas de este pecado, y que se van a resumir a continuación. Dice, la primera falla, debido a ese deseo de recibir. Bueno, quedamos hoy más o menos por acá. Se hablaba de 3 defectos de ese pecado original o esa intención de ir hacia ese egoísmo o hacia esa geburot, esa severidad. 3 formas de exteriorización de este pecado que se están resumiendo un poco acá. Dice, primera falla, debido al deseo de recibir, descienden al cuerpo las geburot, la severidad en lugar de Hasadim, que era lo previsto en el plan original. Esto sucede por afinidad de cualidad de dicho ser con ese deseo de recibir para sí mismo en lugar de dar. Segunda falla, estas geburot, en este inicio, no son endulzadas con misericordia, Hasadim, sino que bajan en forma cruda, sin ningún aspecto de Hasadim acompañando. En realidad están puestos dos, vamos a acá. Dice, al conocer estas Hasadim, este ser las usa para su propio beneficio, alejándose aún más del creador. O sea, esto es la tercera. Sigo leyendo a ver si queda un poco más claro. Se cuelgan de los
exteriores, forasteros, y entre ellos las Clipot, de Venus. Esa palabrita Venus, que aparte de ser el nombre del planeta, también tiene que ver con un brillo. De hecho es un planeta que brilla como si fuera una estrella en el cielo, y también tiene que ver con la tristeza, con la melancolía, en esa sensación contraria a la alegría que es la conexión con el Creador pura. Y ese brillo de las Clipot está asociado a esta melancolía y a esta tristeza. Ese brillo entre ellos Clipot de Venus, desde esos aspectos exteriores, cuando ese ser se está dirigido por esos aspectos desde el egoísmo que cuelgan de ellos, que están aferrados a esas actitudes y a ese dominio de la persona. Este ser vive dominado por la tristeza y la melancolía, es el brillo que lo domina, no puede desprenderse de sus Clipot, debido a la elección errónea de su Dios, debido a intentar solucionar la situación desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y toman las mismas luces Orot, y entonces las Clipot brillan en esa tristeza, melancolía, que surgen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Toda la estructura espiritual es la misma, hacia el creador o hacia el ego. Si el ser opta por un Dios externo e intenta el control mediante el árbol del conocimiento del bien y del mal, en lugar de ponerse a sí mismo en manos del creador, intentando seguir con toda su fuerza las leyes del universo, solo alimentará a las Clipot, a estas cáscaras que se van generando, van nublando esa conciencia, debido a sus pecados, sus transgresiones. Se irán haciendo cada vez más densas por su equivocada elección. Su brillo, luz, puede provenir del gozo, la armonía de servir al Creador, en cuyo caso el cuerpo Guf se verá inundado de Hasadim, lo cual es su estado natural. Esto es cuando está sirviendo al Creador. En caso contrario, si solo desea servir a su deseo de recibir, el control lo tendrán las Geburot, esas severidades, ocultando los Hasadim en un gobierno con luces de melancolía y tristeza, es decir, atado al dominio de las Clipot, según el cual las gracias, Hasadim, nunca serán buenas y que no hay demonios ahí. Este ser que vive bajo el control de las Geburot desconoce la bondad del Creador, piensa que no existe, desconoce el dar puro, la Hasadim, y el significado de la palabra bueno, Tov. No cree ni en la bondad del Creador, ni cree en demonios que lo puedan dañar. No va por encima de su no va por encima de su intelecto, sino que vive sumergido en él, intentando controlar toda la realidad mediante él mismo. Desconoce el sistema de control del universo, ya que ha elegido alejarse del Creador, solo intenta controlar su vida en forma independiente, intentando hacer suyo el árbol del conocimiento del bien y del mal por medio del mismo, gobernar todas las situaciones. Esto continuará en la misma dirección hasta que una situación límite lo ayude a cambiar, generando en este caso el comienzo de su real existencia. Pero, sin embargo, aspectos de Jinot, de ángeles, realmente hay una semejanza, también dice soplaron, porque se ve que se significa con otro significado esa palabra, soplaron con el ejército del cielo, como es mencionado en Tikkunim 66. Acá va a haber seguramente un anexo, que en realidad lo vimos ya en Tikkunim 66 en el otro
en el otro capítulo sobre cómo corregir este aspecto. Dice, acá hay una palabrita que no tenía traducción literal. En el contexto se traduce como soplaron o semejanzas, aspectos que son brindados por los ángeles. También mirando un poco las letras de la palabra puede ser traducido como sangrado. Si cambiamos la nun por la mem, porque la nun al final es un plural masculino de arameo, y si lo cambiamos por mem nos da una palabra en hebreo. Dice nun por men y es un plural de la palabra sangre, sería desde esa sangre o esos sangrados, quienes transporta la esencia del cuerpo. Desde allí esta influencia es transmitida. Estos ángeles nos ayudan mediante estímulos una y otra vez a cada uno en su propio proceso. Bueno, ya comentamos que lo que es el Tikkunim es esa corrección, que hay un libro, el Tikkunim HaZohar, que tiene 70 interpretaciones de la palabra Bereshit, y cada una de ellas un tikkun asociado. Y el 66 ya lo vimos un poco en el capítulo 4, en el capítulo anterior, y recordamos algunos párrafos de allí para comentar la idea que hablaba de esta corrección. Ahí hablaba de ver la palabra Bereshit como Bara Shite, creó 6. Creó 6 del ser humano, Adán, de completitud, perfección, totalidad. 6, y ellos son Beinun 2, esclavas servidoras de carne y huesos, y del mal y del bien. Del lado citra del hombre y de la mujer, desde donde está escrito en Bereshit 2:23, porque desde el hombre ella ha salido. Esto es 4. Adán, que es el ser masculino, el ser humano masculino, Sakar, y femenino. Allí, así es desde lo que está escrito, masculino y femenino, en donde ves, percibes, al principio y donde finaliza, completa. Y esto es el 6 a causa en la base de ello. Shem Gimel Kaf Bet, como está escrito, Abayá Elohim. Ellos son el ser humano Adán, como él fue como uno, desde hacia el conocimiento del bien y del mal, y lo finaliza o completa. Y ellos aprendieron, él aprendió, ellos fueron primero, lo precedieron, se adelantaron, como uno desde ángeles servidores, desde los ángeles de la UAT. Existen estos ángeles desde la buena inclinación y desde la mala inclinación, desde lo masculino y lo femenino. 6 sefirot que están en Seirampín, las 3 superiores desde influencias desde la misericordia y 3 inferiores desde la influencia de la Geburot o de la severidad. Ellos son el ejército de los cielos que ayudan al ser humano en su proceso de corrección. Esto es lo que está comentado, no sé si llegó a estar suficientemente resumido, tampoco comentado lo que está en ese capítulo 4 del Tikkunim 66. Pero seguramente hay maldad en todos ellos, que no es por sí mismo, sino solo por la maldad de los héroes, de las Geburot que se aferran a ellos. Toda la maldad surge desde el momento que no se vacía a sí mismo en el momento de actuar. Solo desde la humildad perfecta, desde el perfecto vacío, el Creador puede intervenir y actuar en un auténtico recibir para dar.
es necesario este vacío y una escucha paciente, en la cual sea quien escucha, que logre encontrar a su propio ritmo el camino individual personal en su conexión con el Creador. Encuentre el camino personal hacia la única fuente de vida. Toda la maldad es solo producto de ver la realidad de esta manera, en una visión equivocada, que no existe porque todo es para bien. Todas las situaciones que se nos presentan para lograr dicha conexión, todas las situaciones se nos presentan para lograr dicha conexión, para renacer de esta maldad hasta una conexión pura y verdadera, que siempre existe en lo más profundo de cada situación en sí misma y que es tarea de cada uno lograr encontrar. Y efectivamente los héroes se aferran a ellos, la maldad y los forasteros, y vuelven a ser demonios, dominando a los ángeles. Los forasteros, estas partes del ser por debajo del parsá, que se aferran al ego, al deseo de recibir, ya no desean soltarlo bajo ningún concepto, originando este estado de caída y esa visión maligna de la realidad. Estos ángeles que se convierten en demonios por dicha razón. El amor tiene la capacidad de unir, el odio la capacidad de separar. Ambos no pueden existir. Vale. Bueno. Leo un poco de nuevo este último párrafo. Dice, y efectivamente los héroes se aferran a ellos, la maldad de los forasteros vuelven a ser demonios, dominando a los ángeles. Los forasteros, estas partes del ser por debajo del parsá, que se aferran al ego y al deseo de recibir, no desean soltarlo bajo ningún concepto, originando este estado de caída y de visión maligna de la realidad. Estos ángeles que se convierten en demonios por dicha razón. El amor tiene la capacidad de unir, el odio la capacidad de separar. Ambos no pueden existir juntos. Solo desde la separación absoluta del ego se puede acceder al Creador. Es necesario desarrollar en el interior de cada uno el amor al Creador, la unión con Él, ser uno con Él. Esto es equivalente a decir que es necesario odiar a ese ego en el sentido de querer separarse de él, para crear ese vacío. Esto no significa desearle algún mal, mucho menos que deje de existir. Solo significa que bajo ningún concepto deseamos que este ego sea quien nos domine, o sea, separarnos desde ese dominio, desde ese ego. El ego debe estar allí presente todo el tiempo y en un estado de crecimiento continuo, conociendo cada vez más sus facetas uno a uno. Hay que ir profundizando en él, pero que cada una de esas facetas deberemos llegar a un estado de independencia. Ningún indicio de deseo de vivir por debajo de su dominio debe estar presente. Solo de esta manera la conexión con nuestro Creador será pura. Cada ser en su propio camino debe llegar allí. Y todos nosotros, en la interacción con los demás, intentar que este objetivo de presencia universal esté presente por encima de todo lo demás. Es un arte el escuchar, el lograr este vacío en uno mismo para que el otro, quien está circunstancialmente a nuestro lado, logre a su propio ritmo una visión más adecuada sobre lo que ocurre en cierto momento. Y al mismo tiempo, es la única manera de colaborar con el gobierno de nuestro Creador sobre todo lo que existe, haciéndonos cada vez más transparentes, más humildes, a cada situación que se nos presente. La luz está presente en cada uno de nosotros, en forma individual. Cada uno debe encontrar su propio camino hacia ella. Todos debemos, por sobre todas las premisas, respetar este ritmo individual.
no es posible interferir de ninguna forma con su dominio, con el dominio del creador, y de lo que cada ser tenga que atravesar. Toda forma de invasión del espacio ajeno solo atenta contra su dominio. Solo es una forma encubierta de él. Como fue dicho por nuestros maestros de bendita memoria, porque dos letras, Shin Dalet, desde el nombre Shaka, Shin Dalet Yud. Solo en el nombre Shaka, que lo vimos en el camino de las letras, en la letra Shin, es el adecuado desde ese masaj, desde ese yesod, durante todo el proceso de corrección personal. Shin, nuestro masaje en yesod, en esa circuncisión, en ese corte definitivo respecto a nuestro deseo de recibir, en ese odio desde el sentido de separación absoluta de ese dominio del ego que está básicamente establecido en el cuarto mandamiento. Y esta es la base, el fundamento, el origen de toda la estructura. Todo lo que se va a construir se asienta en este masaje. Y desde allí, desde este corte definitivo en uno mismo, si uno mira la palabra de la Shin, uno va a la Dalet, uno va a la humildad absoluta, a Gesed en Binah. Solo Él es bueno, solo Él gobierna todo lo que existe, y esto dentro del cuerpo lo tiene clarísimo Dalet, que siempre está en esa humildad absoluta y hasta las lágrimas para ponerse en manos de Él. Todas las circunstancias que se nos presentan están allí para ayudarnos en esta conexión. Y es por medio de la misma, haciéndonos pequeños, transparentes, respetando el espacio de todo cuanto nos rodee, porque todo es enviado por Él, este camino puede ser recorrido. Entonces, de Shin vamos a darle a la actitud de humildad absoluta, que es llamada Gesed. Es la esencia de la letra Dalet, porque está en Gesed de Binah, es la Gesed más alta que hay en el cuerpo. La percepción de Gesed más elevada en el cuerpo perceptible son de cada uno de nosotros. Y solo a través de esa humildad, de ese Gesed, es que es posible, podemos conectar individualmente con el Creador, que está identificado por la letra Yud en ese nombre. Vamos de la Shin a la Dalet y a la Yud en ese nombre que tiene que gobernar nuestro trabajo individual de corrección personal. Entonces, podemos conectar individualmente a través de Yud con el Creador, colaborar correctamente con el entorno para lograr ser sirvientes, trabajadores a su servicio, para que Él sea efectivamente nuestro Dios, porque Él es grande y gobierna y solo queremos ayudarlo, entre comillas, o poniéndonos en sus manos. Solo poniéndonos cada vez más, un poco a poco, en sus manos, con esa humildad, lograremos llegar a la Yud, que es la letra que comanda todo el tetragrama, todo Havayá, es decir, desde Shin Dale Yud, en nombre del creador en Yesod, pero nuestra tarea está solo en Shin y Dalet, porque Shin y Dalet están en lo que es las cosas que tenemos acceso, por decir así. La Yud es el final, es la recompensa, es la línea media que es dibujada en nosotros cada vez que conseguimos este objetivo en un nuevo paso de nuestro camino individual de corrección. O también la Yud, como vimos recién, es Keter, es ese Yeshua, que es lo que te conecta finalmente, es Keter en Seiranping, y es la conexión final a lo que es la esencia del nombre santo. Pero desde que Geser, la carencia desde ellos, Yud es llamado un demonio, y toda la vigencia de la levadura. Bueno, una primera observación respecto a las palabras, la palabra Gesed y la palabra Geser, la misericordia y la carencia, que están, como ya vimos en algún momento, diferenciadas por una sola letra, y esa letra es la Dalet, que se convierte en una Resh. Una está yendo hacia una Resh y la otra está yendo hacia una Dalet. La única diferencia está en quién domina nuestra humildad para hacernos pequeños ante cada circunstancia, es decir, estamos llegando al final hacia una Dalet, generando entonces Gesed,
o lo que domina es esta fuente de Sitra Ahra, como vimos, que si bien también es Rosh en arameo, es en hebreo, en el estudio de las letras vimos que está caracterizada por ese orgullo y es fuente de Sitra Ahra, generando entonces, cuando uno se mueve hacia ese orgullo, esta carencia, este Geser. Lo mismo sucede con los ángeles y los demonios. Somos nosotros quienes elegimos qué forma toman. Ya luego esto crecerá. Esto es una característica que ocurre en forma automática. Es característica también de esta levadura, sobre la cual se trabaja específicamente en la fiesta de Pesaj para evitar que esto pueda crecer, para poder ponerlo como a raya y evitar que nos llegue a dominar, que ese ego fermente en nosotros y nos consuma. Porque Yud comandará la situación, pero el libre albedrío es nuestro. En cada circunstancia esta capacidad nos ha sido otorgada. Somos co-creadores con todo lo que existe. Así fue creado el ser humano. Y el crecimiento posterior también estará asegurado. Si elegimos al Creador, este crecimiento nos irá otorgando cada vez más acercamiento a Él, lo cual solo es posible haciéndonos cada vez más pequeños y receptivos ante todo lo que ocurra. Pero si elegimos al otro lado a un Dios diferente, a Sitra Ahra, este camino también irá creciendo en la oscuridad debido a nuestro orgullo y a confiar en que puede existir algo de luz en alguno de nosotros, que tenemos algo de bueno puro en nosotros, lo cual es total y absolutamente falso. Es solo desconocimiento de que solo Él es bueno, que solo Él es luz y que solo a través de su gobierno la armonía de todo lo que existe se está materializando, cada día un poco más. Cada día es un nuevo comienzo y es un poco mejor que la anterior, porque toda la humanidad está como un conjunto caminando hacia Él. Podamos verlo o no. Y las Klipot se aferraron a ellos, y en este aferrarse a ellos había mayoría de ellos, de esta Klipot, y muy poca comprensión, Moaj. Esta comprensión, ese Moaj, ese conocimiento real de lo que ocurre, de esa realidad, solo llega desde nuestro Creador. Ella se incrementa en la medida de nuestra pequeñez, y en ese trabajo nosotros mismos, en la medida que se incrementa ese trabajo. Y lo contrario también pasa, disminuye y se hace cada vez más pequeña, uno crece en oscuridad o nubla su conciencia debido a la elección equivocada y al engancharse en nuestras clipotas, las cáscaras, que van a ir incrementándose en esa levadura, por decirlo de alguna manera también, ir incrementándose de la misma manera, nublando cada vez más nuestra visión adecuada de la realidad. Y por lo tanto se volvió malvado, Ra, y luego fue llamado malvado, y luego llamado caparazón de Venus, clipot de melancolía, tristeza, desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, y en los aspectos de Gesed y Geburah. Este ser se vuelve malo, se vuelve entre comillas malo, él elige ese camino, elige la tristeza y melancolía en lugar de la risa y la alegría. Estas clipot serán su cárcel y su autodestrucción, y poco a poco lo irán llevando a la muerte. Primero a la muerte espiritual, aunque estén vivos físicamente, solo viven en función de lo material y no tienen nada en su interior, y posteriormente hacia su muerte física sin haber aprovechado esta existencia en este mundo respecto a su real objetivo en esta vida. Se separa a sí mismo del Creador, queriendo dominar el mundo bajo la guía de su propio intelecto, en esa visión equivocada, que algo de luz puede existir dentro de su propia estructura. Este ser se identifica a sí mismo como una entidad separada a Hashem, intentando desde este conocimiento controlar su propia existencia y a todo lo que lo rodea para satisfacer su deseo de recibir, que está en la esencia de dicho comportamiento. Ambos son percibidos como separados,
debido a esa falta de visión, ese Gesed y ese Geburá quedan como aspectos desunidos, no hay unidad interna con todo lo que existe, con todo lo que nos rodea, y pensamos entonces en las cosas como buenas y malas, bondad, misericordia o severidad y maldad, como dos fuerzas separadas, en esa falta de comprensión respecto a la unidad, porque todo es uno, y todo en la esencia está unido, pero no lo vemos allí, no vemos, nos falta esa comprensión o ese moaj respecto a la unidad de nuestro Creador que está detrás de todo. Y cuando la persona Adán nace aquí, en su misma alma debe enterarse, debe sacar fuera de esas chispas que llegan a su parte que han caído de ella. Y precisamente entonces cuando es en ese estado de caída, desde donde ese ser humano puede lograr esa resurrección, esa liberación, debe trabajar cada vez más profundo en su persona para encontrar esas chispas de vida que está en su interior. Estas chispas que están ocultas en esas clipot, dentro de esas cáscaras, por errores cometidos en el pasado. Cuando un ser comienza ese trabajo, estará yendo en sí mismo al ser humano corregido, a ponerse en contacto con su real ser, con su ser interior, su alma nefesh. A través de el pecado de Adam Harrishon, el primer hombre, en las clipot, cáscaras, brillan, que es llamado el nacimiento Adam en este mundo, Beolam Hased. Y si el hombre peca, caerá en las clipot, en la oscuridad, como ya hemos explicado, y precisamente desde este sitio, cuando ya no vea más la luz de ninguna forma, y por esta razón, despertará a partir de allí, desde este estado de desesperación total, y este es llamado el nacimiento de Adán, el nacimiento de un ser humano verdadero. Y entiende esto, y aquí, a través de las mitzvot, encuentra la salida de las partes dañadas. Y comienza ese trabajo entonces de corrección personal, y lo hace a través de las mitzvot, intentando seguir estos preceptos, intentando en su propia existencia terrenal seguir las leyes para acercarse cada vez más a nuestro Creador. Y caí allí, aunque ya sabías que el alma, Nefesh, no viene que el alma Nefesh no viene en una persona, ser humano, desnuda, solo en un retrato llamado imagen. Comentario. Caída. Habla ahí, la primera palabra casi que aparece. ¿Qué es una caída? Cada caída es absolutamente necesaria para llegar al fondo de nuestro dolor-placer. No existe otra manera, es un proceso de subidas y bajadas a un ritmo individual. No puede ser hecho de golpe, sino es un proceso gradual. De lo contrario, la luz nos destruiría. Pero el primer paso de una nueva recepción de la luz siempre es interpretado como una caída, porque esta luz en un nuevo escalón es muy potente y nos sorprende, ya que era desconocida esa faceta hasta ese momento y nos rebasa todas nuestras defensas, entre comillas. Pero a la vez esto ocurre porque el paso anterior ha sido superado y entonces somos bendecidos con esta nueva situación para comenzar este nuevo paso de acercamiento a Él, cada día un poquito más cerca de estar a su servicio. Luego vemos la palabra desnudo, la observamos un poco a través de la geometría. En este caso la geometría de orden, de donde se ubica esa palabra. La geometría de orden de desnudo es 60. 60 es la letra Sam. La geometría de orden nos muestra un sitio, un lugar.
Adán había caído hasta allí por su pecado, había quedado desnudo y había caído hasta Tiferet de Seirampín, el corazón de Seirampín, desde donde se encontraba en Atzilut en el momento de nacimiento, y esto lo vivió de esa manera. Se sintió desnudo y avergonzado por su lejanía repentina del Creador, totalmente desconocida para él hasta ese momento. Es la misma vergüenza y desnudez que sentimos cada vez en cada caída en nuestro camino de regreso. Pero ahora estamos en un proceso inverso. Cada caída y vergüenza es un sentimiento vivificante, totalmente bueno, ya que a partir de allí somos presentes de una nueva realidad, una nueva faceta de nuestro ego ahora está ante nuestros ojos, y a través de la Kabbalah tenemos todo en nuestras manos para iniciar nuestra tarea, cosa que antes de la caída nunca hubiéramos podido hacer, ya que ni siquiera sabíamos que estaba allí. Y veamos ahora la geometría de orden Atbash de esta misma palabra, de la palabra desnudo. Y da 55, que coincide con la geometría de orden Atbash, o sea, lo que es el camino de regreso, el lugar para el camino de regreso desde allí, es la misma geometría de orden Atbash que de la palabra Chokmah y que de la palabra Sukkah. Llegamos entonces desde ese corazón, desde ese Tiferet donde se había caído, desde lo alto que estaba. Desde ahí podemos construir ese Sukkah, podemos construir esa estructura para conectarnos y podemos conectarnos hacia lo más alto de nuevo, desde donde la elevación hacia él es posible para conectar con un nuevo Ma. Respecto a la geometría Atbash de orden, la misma es 190, que es, lo otro era geometría Atbash, no era geometría de orden. La geometría Atbash de orden es 190, al igual que Ketz. Ketz es el final de cierto escalón, significa la palabra literalmente final. Esto es el final de un escalón que coincide con un comienzo de un nuevo escalón o una nueva oportunidad en nuestro proceso. Acá están un poco las geometrías de la palabra desnudos, tiene geometría directa 321, de orden 60, Atbash en valor 190 y en orden Atbash 55. El hombre fue hecho a su imagen y semejanza, estaba hablado ahí al final del párrafo, que en un retrato que es llamado imagen, está hecho a su imagen y semejanza. Esta imagen está presente en su interior y debe trabajar en cada encarnación para aprender a acercarse a ella. Recordemos desde la apertura a la interpretación de la escalera, en los párrafos 46 a 49, en los comentarios de Hasulam, que las tres letras de la palabra Salem, de la palabra imagen, esta imagen del ser humano, nos dan pistas para cómo retornar a esa imagen, cómo trabajar en función de esas letras para llegar a ser como su imagen original que está incrustada en nosotros. Este análisis que está en este texto de una de las introducciones al Zohar, que bueno, que ya estamos leyendo en uno de los grupos, en el que viene ahora en un rato, también está puesta acá como un anexo, y bueno, podemos verlo ahora, bueno, ahora ya no, porque estamos por terminar, pero la vez siguiente podemos ver en el anexo 1 cómo a través de esta palabra uno también tiene pistas para cómo construir este camino de retorno. Bueno, vamos a quedar por acá porque estamos casi en hora.